comunicación de un presidente o de funcionarios de un país, de un gobierno, pidiendo la intervención extranjera en un proceso electoral, eso es gravísimo. Ahora, eso es inaceptable. La embajadora nunca mencionó qué tipo de intervención fue la que solicitaba estos funcionarios. Por supuesto que sí, ¿Cuál una fue? campaña de comunicaciones y nos ratificamos. Fueron las palabras textuales que utilizó la embajadora, fue una campaña de comunicaciones. Una campaña de comunicaciones puede interpretarse de varias maneras, pero acá comúnmente la interpretamos como una guerra sucia. Pero una campaña de comunicaciones queda un poco en el aire, ¿no? Podría ser que la embajada siente una posición que los Estados Unidos, como hacen otros países, pues, digamos, no sé, preferiría, bueno, ya sería una injerencia, ¿verdad? Cualquier tipo de manifestación ahí sería una injerencia. No podemos, pues, o sea... digamos, no sé, preferiría, bueno, ya sería una injerencia, ¿verdad? Cualquier... En Perú, la inestabilidad política se ha apoderado de ese país. El caos y la represión se extienden como dinamita, y de eso hablamos en este video. En septiembre pasado reportamos cómo la jefa del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos aterrizó en la capital de Ecuador. Desde ahí acusó a China y a Rusia de querer apropiarse de los recursos naturales de América Latina. El sitio web de La Voz de América titula: Jefa del Comando Sur señala a China y Rusia como agentes desestabilizadores en América Latina. Laura Richardson aseguró que su país ya no ve con buenos ojos las inversiones hechas por Pekín y Moscú en nuestra región. Laura Richardson dijo que su país ya no se va a quedar con las manos cruzadas, mientras ve cómo los chinos y los rusos aumentan su influencia en América Latina. En julio de este año, la jefa del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos daba a conocer su discurso "Este es nuestro vecindario". Ahí Laura Richardson aseguró que América Latina es la región del mundo que tiene todos los recursos habidos y por haber. Tenemos desde petróleo, gas natural, litio, agua pura, paisajes extraordinarios, grandes centros de manufactura. Somos de los principales productores de alimentos a nivel mundial, etc. Y debido a esto, Estados Unidos no va a permitir que China y Rusia metan sus manos en una región que consideran de su propiedad. América para los estadounidenses es la política que Washington ha decidido aplicar nuevamente. En aquel entonces yo les dije en este canal que los Estados Unidos estaban ya contemplando una guerra contra los chinos y los rusos por los recursos energéticos de nuestra región. Y traducido al español, eso significa regresar a los tiempos de la Guerra Fría. Entre 1950 y 1990, América Latina fue testigo de infinidad de golpes de Estado, de guerrillas, de la instauración de dictaduras militares, de represión, etc. Bueno, pues eso parece que está de regreso nuevamente. El sitio web geopolíticaeconómica.com titula: La embajadora de Estados Unidos en Perú fue agente de la CIA. Un día antes del golpe, se reunió con el ministro de Defensa. Lisa Kena, embajadora de Estados Unidos en el Perú, llegó a ese país poco antes de que comenzara el proceso electoral que le otorgaría a Castillo la presidencia. Lisa Kena trabajó durante 9 años en la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Fue asesora principal del Departamento de Estado de Mike Pompeo, quien en su momento también dirigió a la propia CIA. Mike Pompeo es famoso por decir que en sus tiempos, cuando dirigió la CIA, se guiaban por la frase de: llegamos, les mentimos, les robamos y los engañamos. Lisa Kena fue directora de la oficina de Irak en el Consejo Nacional de Seguridad y, por si fuera poco, prestó sus servicios a las embajadas de Estados Unidos en países como Jordania, Egipto, Pakistán y Eswatini, que viene a ser un país que está ubicado cerca de Sudáfrica.
Vamos, que si en algo tiene experiencia la actual embajadora de Estados Unidos en Perú, es en enfrentar países con un alto grado de inestabilidad. Y el hecho de que ella esté actualmente en el Perú nos puede ayudar a entender qué espera Washington de ese país en el corto y mediano plazo. Resulta que un día antes de que Castillo fuera depuesto como presidente, la embajadora de Estados Unidos en ese país se reunió con el ministro de Defensa. Y una vez que eso ocurrió, la suerte de Castillo estaba ya echada. Jamás sabremos qué pasó por la mente de Castillo cuando trató de disolver el Congreso en cadena nacional. Fue un acto de desesperación, lo amenazaron o lo engañaron. Lo único que sabemos es que su caída tuvo el visto bueno de Washington antes de que tuviera lugar. Y ojo con esto, de ninguna forma con este video trato de defender la presidencia de Castillo. Al momento de su caída, la verdad es que Castillo era ya un presidente sumamente impopular. Las encuestas le daban solo el 24% de aprobación. El Congreso, por su parte, no llega ni al 10% del respaldo popular. Vamos, que en definitiva el sistema político en Perú está en una crisis total. Y con este video lo único que quiero explicar son los factores que decidieron la abrupta caída del poder de Castillo. Qué tan bueno o qué tan malo fue Castillo, eso les corresponde a los peruanos decidirlo. Aquí nos reducimos a explicar el contexto geopolítico detrás de su salida. Quitar a un presidente y llevarlo a prisión sin duda que es lo más fácil de este mundo. Para muestra está Perú, donde así como llegan los presidentes al poder, así se van. Castillo no será ni el primero ni el último de los expresidentes peruanos que termine en prisión. El detalle es que siempre puede llegar un peor gobernante al poder presidencial. Dina Boluarte fue rápidamente reconocida por las autoridades de Washington. México, Bolivia, Colombia y Argentina por el momento se niegan a reconocer a Dina Boluarte. El sitio web swissinfo.com titula: Boluarte se reúne en Lima con la embajadora de Estados Unidos en Perú. Por si todo esto no fuera suficiente, la exagente de la CIA, Lisa Kena, se reunió con Dina Boluarte para asesorarla sobre cómo controlar a las protestas que han estallado en su contra. De acuerdo a Castillo, la embajadora de Estados Unidos en Perú es la que ha ordenado el despliegue del ejército peruano en las calles para reprimir a los manifestantes. Para el presidente de México, la reunión entre Lisa Kena y Boluarte deja bastante claro quién estuvo detrás de la caída de Castillo. En política, la forma es fondo y la intromisión de Washington ha quedado bastante documentada. Y entre que son peras y son manzanas, la única verdad es que el caos y las muertes se acumulan en el Perú. Dina Boluarte ya tiene las manos manchadas de sangre y su gobierno carece de la legitimidad que le otorgan los votos en las urnas. El Congreso de ese país rechaza adelantar las elecciones porque temen que pueda llegar una izquierda mucho más radical al poder. Los congresistas del Perú creen que los peruanos no están capacitados para ejercer la democracia. Perú aprendió la lección de Bolivia y sabe perfectamente que si se adelantan las elecciones, la próxima mandataria en pisar la prisión sería la propia Dina Boluarte. Declaración de emergencia nacional, paro nacional e intento de toma de aeropuertos. La verdad es que la inestabilidad en Perú está lejos de llegar a su final. Como se los dije, quitar a un presidente es muy fácil, poner a uno que le agrade a todo el mundo es lo complicado. Por último, debo decir que Perú es un país estratégico para los intereses de los chinos en América Latina. Apenas en mayo pasado, la compañía china de COSCO anunció que invertirá más de $3,000 millones en un puerto ubicado en Chancay. La apuesta de China era convertir a Perú en el centro de recursos de América Latina.
En conclusión, la inestabilidad política está de regreso nuevamente en América Latina. En el caso del Perú, creo que a todos nos queda bastante claro cómo ha sido la intromisión de Washington en ese país. Y como se los dije en un video anterior, el caso de Perú es solo el comienzo de un choque frontal entre China y Estados Unidos por la riqueza y los recursos naturales de América Latina. Biden, quien es el señor de la guerra, sin duda que disfruta el caos que sacude a Perú hoy por hoy. Déjanos sus comentarios sobre este tema, gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas ver más contenido, da clic de este lado y si deseas suscribirte, hazlo de este lado. En Perú, las acciones de Washington continúan generando polémica. Medios revelan que antes de la destitución de Pedro Castillo, se reunieron el ministro de Defensa del país andino y la embajadora de la nación norteamericana. Al asumir el cargo, la ahora presidenta interina de Perú, Dina Boluarte, agradeció el respaldo de Estados Unidos. Una vez más, Washington muestra su presencia en los asuntos internos de países latinoamericanos. Vamos a analizar este caso en concreto, pero también otros anteriores, con nuestra compañera Carla González. ¿Qué tal, Carla? ¿Qué tal, Aliana? Sí, bueno, estamos viendo varias denuncias ya de esta injerencia por parte de Estados Unidos en los asuntos, específicamente en Perú. Comenzamos ahí porque fue la reunión del ministro de Defensa con esta embajadora Lisa Kena el día antes de que lo detengan al presidente ahora destituido, Pedro Castillo. También la misma presidenta interina, Dina Boluarte, se reunió con la embajadora el 13 de diciembre y también ella tuvo una conversación por teléfono con Antony Blinken, donde ambos le hablaban de este apoyo de Estados Unidos hacia la estabilización de la situación en Perú y que Estados Unidos daría el apoyo para todas las medidas que ella tome para controlar la situación. Recordemos las protestas que continúan en Lima también. Y si vemos la reacción que ha tenido por parte de Pedro Castillo, dijo desde la prisión que esta visita no era gratis, que no es nada a favor del país y que ella, la embajadora de Estados Unidos, había dado la orden de sacar las tropas a las calles. Y dejaba otro dato muy interesante, que era que esta reunión daba el camino libre para las explotaciones mineras y que en ningún medio de comunicación de Perú se vería esto reflejado. Hay que decir, Carla, que no es la primera vez que la mano de la Casa Blanca se intromete en asuntos latinoamericanos. No, tendríamos que tener todo el noticiero solamente para explicar cada uno de los casos. Pero veamos uno de los más importantes, que fue en el 2019 en Bolivia, porque ahí en el golpe de Estado contra Evo Morales, Estados Unidos reconoce a Yanine Áñez y no solamente la reconoce, pide su liberación luego cuando fue detenida. Recordemos la trágica situación allá también con muertos durante las protestas en contra de este golpe de Estado. Y seguimos, la lista es larga. Vamos al 2019 también en Venezuela, intento de golpe de Estado contra Nicolás Maduro. ¿Qué hace Estados Unidos? Reconoce automáticamente a Juan Guaidó como presidente interino. Él se autoproclamó presidente y no solo eso, le da acceso a las cuentas oficiales de Venezuela en el exterior, también a Citgo, por ejemplo. Y recordemos que esa persona, Juan Guaidó, tiene 25 causas encima, entre usurpación de funciones, traición a la patria, rebelión, corrupción, larga lista sin duda. Y pasamos a otro país, en Ecuador, en el 2010, el intento de golpe de Estado que denunció el presidente en ese entonces, Rafael Correa, que también, según varios análisis y reportes, había sido llevado a cabo con el apoyo de muchos grupos políticos opositores. Y en ese momento, Estados Unidos, y en ese caso específico, la National Endowment for Democracy, la Fundación Nacional para la Democracia, había dado hasta $1 millón en apoyo para financiación de programas para, más que nada, grupos opositores políticos en Ecuador. Y si seguimos a otros países y ya un poco más serio el tema, el Plan Cóndor y esta represión y asesinatos apoyados por Estados Unidos entre 1975 hasta 1989, más que nada en los países más afectados como Argentina y Chile, que vieron una fuerte represión y eso también fue apoyado
por Estados Unidos. Como vemos, un intento más de quizás no querer perder esa hegemonía que la está perdiendo cada vez más Estados Unidos, no solamente por el tema militar, sino también ahora político. Sí, así es. Llueve sobre mojado, Carla. Vamos a profundizar. Tenemos preparado al analista internacional Rolando Dromundo. Vamos a verle acá a continuación. Rolando, muy buenas. Gracias por estar con nosotros. Hablaba Carla de posibles intereses mineros de Estados Unidos en Perú. ¿Qué busca exactamente la Casa Blanca al apoyar a Dina Boluarte como presidenta de esta nación sudamericana? Bueno, en primer lugar hay que entender que finalmente se trata de cómo funcionan las alianzas, ¿no? Políticas y geopolíticas. Para Estados Unidos, desde su punto de vista, han perdido el control de lo que es América Latina, ya no tienen, digamos, gobiernos que sin chistar hacía lo que quería Washington en automático, y en ese sentido, pues bueno, nunca han visto con buenos ojos el hecho de que haya un gobierno de izquierda, ¿no? Entonces, más allá de las condiciones en las que salió Pedro Castillo, digo, aquí se trata más bien de que están reconociendo a un nuevo gobierno que evidentemente ya ha hecho acuerdos y se está alineando de una manera diferente de la línea política con la que pretendía conducir el país Pedro Castillo, ¿no? Entonces esto, pues importante, Estados Unidos pues sí va, por supuesto, a dar preferencia a los regímenes que son, digamos, que les son cercanos, que van a seguir su línea política y que, por supuesto, más allá de cómo salgan los otros, o sea, entonces, pues sí, no va a tener la misma facilidad para acordarse, ¿no? Acá, cuánto estuvo no la mano de Washington en los sucesos, pues es algo que se estará viendo más adelante, pero sí, obviamente ellos van a preferir, digamos, un régimen que no siga la línea de Pedro Castillo, ¿no?